ratificar mi disposición, mi voluntad a trabajar de manera coordinada con el presidente de la República y con todas las autoridades del Estado. Como alcalde de la ciudad, voy a respetar la democracia, voy a respetar el marco constitucional, voy a respetar las instituciones. Quiero felicitar a Augusto Barrera por haber aceptado los resultados con un espíritu democrático y quiero agradecerle por su disposición a colaborar. En los próximos días vamos a iniciar un proceso de transición. Y apenas se supieron los resultados no oficiales, el presidente del Ecuador, Rafael Correa, salió en una rueda de prensa con su vicepresidente y con el alcalde actual de Quito, el que era candidato también a la alcaldía, a analizar tal vez o a reaccionar acerca de estos resultados que se presentaban en el Ecuador. Esto fue lo que dijo el presidente. Es verdad que ha habido reveses. Por ejemplo, Quito es un importante revés para la revolución ciudadana, porque Quito tiene que ver mucho con la estabilidad. Esto nos tiene que llevar a reflexionar qué errores se cometieron en la alcaldía, qué errores se cometieron en la campaña y qué errores se cometen en Alianza País. Probablemente estamos cayendo en sectarismo, probablemente nos estamos durmiendo en los laureles. Eso es el peor peligro en que puede caer un revolucionario. El problema con Quito es el problema de la gobernabilidad. También nos sirva de lección Alianza País. Yo sinceramente creo que estamos cayendo en el sectarismo. Creo que ese sectarismo nos está pasando factura. Qué bueno que hayamos tenido este remesón. Es muy doloroso lo que ha pasado en Quito y peligroso. Ojalá me equivoque. Pero aparte lo de Quito, tener estos remesones hacen bien para no anquilosarnos, para seguir siendo un movimiento, para seguir siendo revolucionarios. Yo no conozco a Mauricio Rodas, sí conozco a la gente que está detrás de él. Y esa gente cuenta los días para que se pueda lograr. Esa gente estuvo en el 30S. Esa gente, no exagero, no dudaría en pegarle un tiro al presidente. Esa gente está en contacto directo con la derecha fascista de Venezuela. Desde Quito, Ecuador, debatimos el tema político de este país. Está con nosotros el señor Héctor Céspedes, consultor político. Nos acompaña desde Guayaquil, Ecuador. Está con nosotros Ana Belén Cordero también en nuestros estudios en Washington y aquí en nuestros estudios en Quito, Ecuador. Conmigo, aquí a mi derecha, Eduardo Dusdevez, candidato a la alcaldía como concejal, también exsecretario de Desarrollo Productivo de la alcaldía de Quito. Bienvenidos, señores. Gracias por acompañarnos. Señor Dusdevez, quiero empezar por usted. Hablando de qué nombre le ponemos a lo que pasó ayer en el Ecuador. La oposición habla de un golpe, de un revés, de una lección, de un aprendizaje. El gobierno, tal vez más cauto, ha dicho, bueno, no hablemos que es una derrota, pero sí se tiene que hacer un análisis de lo que pasó ayer en el Ecuador. Sí, por supuesto. Buenas noches a nuestras amigas y amigos que nos ven. Definitivamente fue una jornada democrática que deja muchas lecciones. Lecciones no solo para el movimiento país, sino creo que para todos los ecuatorianos. Sin lugar a dudas, una felicitación a la oposición, pero sin dejar de lado que debemos estar permanentemente vigilantes de la continuidad de unos procesos que están sucediendo en todas estas alcaldías. Creo que es fundamental poner principalmente el bienestar de la gente, del ciudadano, por sobre posiciones políticas. Los mensajes de lado y lado llaman a un consenso y creo que esa es una de las lecciones principales que debemos tomar para buscar este objetivo. Señor Céspedes, gracias por acompañarnos. ¿Se le pasó factura al gobierno del presidente Rafael Correa? Buenas noches, Andrea. Buenas noches para todos los televidentes de NTN 24. Buenas noches a los panelistas. Mira, yo lo veo desde un punto de vista un poquito quizá más amplio. No solo podemos hablar de Alianza País y de que se le pasó factura a Alianza País. Yo también mantengo la hipótesis todavía
de que no fue un tema solo contra Rafael Correa. Yo creo que se ha acusado mucho al presidente de ser el gran responsable de la derrota de Alianza País. Yo no lo creo. Yo creo que fue un tema de liderazgo personal. Me parece que Augusto Barreras, como candidato a alcalde de Quito, tuvo deficiencias muy claras en la campaña, el propio presidente Correa lo reconoce. Yo veo que aquí ha habido un tema muy personal contra candidatos, no un tema, digamos, contra el proyecto político propiamente de Alianza País. Me parece que sería un análisis muy pequeño, muy diminuto, querer plantear en este momento que el liderazgo de Rafael Correa está en declive por haber tenido un revés. El propio presidente reconoce que este tipo de remesón, digamos que son necesarios hasta para el propio proyecto político. Yo creo que estaban muy sobrados. Yo pienso que estaban demasiado seguros, yo pienso que había mucha prepotencia, digamos, en el discurso, en la retórica, y que este remesón electoral le conviene al Ecuador. ¿Por qué? Porque pone al presidente y al proyecto político que gobierna en este momento a analizar posibles cambios, digamos, para mejorar las relaciones con la oposición en el futuro. Ahora, señora Cordero, importante lo que dice el señor Céspedes, porque él dice no usemos la palabra declive, pero sí remesón. Son 10 elecciones las que los ecuatorianos hemos ido a votar desde que el presidente Correa está en el poder. Todas ganadas, menos la de ayer. ¿Podríamos catalogarlo así, verlo de esa forma? Bueno, definitivamente esta es la primera vez dentro de 7 años que la oposición ha tenido victorias en distintas ciudades del país. En este caso, las prefecturas de la mayoría del país han sido ocupadas por el oficialismo, pero muchas alcaldías ha ganado la oposición dentro de los distintos partidos. Yo no me atrevería a decir que hay un remesón a la figura del presidente. Más bien, yo lo que me atrevería a decir es que la representación en sus filas y la representación del oficialismo en las distintas ciudades se ha visto debilitada. Es un poco el carácter que ha tenido el presidente en sus distintas apariciones en la prensa, en sus distintas actitudes, lo que ha generado y lo que ha derivado en este sufragio que ocurrió el día de ayer. Ahora, señor Dusdevez, radicalización o rectificación, mucha gente ha puesto sobre la mesa ese tema el día de hoy. El gobierno como tal, podríamos decir, aunque nuestros analistas pues están diciendo que no es un declive, pero es el perdedor de las elecciones, porque si sumamos las 5 ciudades más importantes en Ecuador, no sucede lo que pasa en otros países como Colombia, donde hay muchas ciudades grandes. Aquí en el Ecuador hay 3, 4. Si sumas el electorado de esas grandes ciudades, ahí está el electorado que pone un presidente. Esas son las que ayer ha perdido el presidente Correa. ¿Se entra a un momento de rectificación o de radicalización por parte del gobierno? ¿O cuál debería ser? Bueno, yo primero quiero decir que está más vigente que nunca el liderazgo del presidente de la República. Creo que se han cometido muchos errores, varios de ellos en el gobierno nacional y en los gobiernos locales. El primero, creo que es evidente una falta de comunicación con el ciudadano que debemos fortalecer. El segundo, creo que no hemos sido muy eficientes en la comunicación de las obras que está haciendo este proyecto político en cada una de las localidades. También es indudable que las decisiones del gobierno nacional en las últimas semanas y meses también ha afectado este proceso. Estamos hablando del tema de importaciones, Código Orgánico Integral del Penal, también tenemos el tema de Bonil. Creo que hay algunas coincidencias en un periodo electoral que sin duda incidieron. Así también el gobierno local, que no visualizó adecuadamente el efecto que tenía, por ejemplo, el régimen de multas, por donde entró la oposición a atacar a la administración municipal. Para nuestra audiencia en Latinoamérica, régimen de multas que existe fuerte en Quito. Así es, en la ciudad de Quito. Y creo que esa combinación de los temas locales con los nacionales minaron un apoyo permanente que venía teniendo Alianza País en los últimos años. Pero sin duda, creo que debemos entrar a un análisis interno para buscar esa cercanía, comunicar mejor, pero también mantener una política de privilegiar los intereses de los más necesitados, que ha sido siempre una característica de Alianza País. Pero, señor Céspedes, el señor Dusdevez dice algo importante, una falta de comunicación entre las autoridades y sus ciudadanos, pero
En Alianza País, por estos casi década en la que el presidente Correa y Alianza País están en el gobierno en el Ecuador, esa gran figura es el presidente Correa y lo sigue demostrando de todas maneras, porque aunque dijo que no era candidato en estas elecciones, es el que frenteaba, sobre todo en la candidatura del actual alcalde de Quito, de Augusto Barrera, parecía él el candidato. Mira, Andrea, yo pienso que eso que acabas de mencionar justamente al final fue lo que más daño le hizo a Augusto Barrera, el hecho de que él no apareciera realmente como candidato, sino que apareciera el presidente Correa. Pero la gente lo interpretó mal, la gente interpretó que el señor Barrera no tenía carácter, no tenía personalidad, pero ojo, yo pienso que Barrera fue un pésimo comunicador en esta campaña porque indudablemente que en Quito hay una obra importante. Yo creo que Barrera ha hecho grandes obras en Quito, pero las comunicó muy mal y fue al final muy mal candidato. Mira, lo que te mencioné reciente sobre el liderazgo del presidente y que la verdadera derrota la tienen los candidatos de Alianza País, es tan verdad con lo que te voy a analizar. Fíjate que, por ejemplo, el opositor Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, gana ampliamente la alcaldía de Guayaquil, pero sin embargo Jimmy Heirala, asociado con Alianza País, gana la prefectura del Guaya. Otro ejemplo, Mauricio Rodas gana ampliamente la alcaldía de Quito, pero Gustavo Baroja, candidato de Alianza País, gana la prefectura de Pichincha. O sea, la gente no votó en contra de Augusto Barrera, pero votó a favor de Baroja. O sea que el liderazgo de Correa no creo que esté en juego en este momento. Sería muy irresponsable, sería muy falto de información ratificar algo así. Yo no me atrevería a decirlo. Te pongo otro ejemplo, provincia de Manabí. Alianza País pierde las tres principales ciudades de Manabí, que son Manta, Puerto Viejo y Chone. Sin embargo, el prefecto, aliado con Alianza País, gana abrumadoramente la prefectura. Provincia de Los Ríos, cuarta provincia más grande del Ecuador. Alianza País pierde las dos ciudades más importantes, Babahoyo y Quevedo, pero el prefecto de Los Ríos, Marco Troya, aliado con Alianza País, candidato de Alianza País, gana abrumadoramente la prefectura. Esto no se trató del presidente. Yo creo pero que ese análisis en Quito fue donde más incidió la figura del presidente. Claro. Y a eso voy. El señor Dusdeves trabajó de cerca, sin duda, con el alcalde de Quito. ¿Estaría usted de acuerdo con eso, que la figura del presidente incide en la no victoria del alcalde, pero al mismo tiempo el señor Céspedes está diciendo que no está en juego el liderazgo del presidente? Me parece que es muy básico el análisis, porque cuando tú ya tienes la cercanía con los ciudadanos, empiezas a identificar los detalles de la molestia o de la reacción a diferentes decisiones. Por eso, como lo ha dicho el mismo presidente, este es un análisis que debemos hacer de nuestros errores como movimiento. Creo que debemos aprender a leer un poquito más lo que está el ciudadano en cada una de las localidades, pensando sobre las acciones que toma el movimiento. Usted dice que es muy básico culpar al presidente, entonces. Así es, ni al presidente ni al alcalde. Me parece que aquí estamos hablando de un proyecto político y así lo hemos vendido. Es un proyecto político en donde es un equipo que viene trabajando. Y eso, Andrea, para las cosas buenas y para las cosas malas. Tengo que hacer una... Sí, señor Céspedes, rápidamente, Andrea, que tengo que hacer una pausa. Que no echarle la culpa a nadie me parece una tamaña responsabilidad. Alguien tiene la culpa. Definitivamente no creo que haya sido el presidente. Es más, yo creo que el presidente hizo demasiado por la candidatura de Augusto Barrera, sobre todo en la parte final, sobre todo en la tremenda sabatina del día sábado 22, que duró 3 horas en la televisión con una cadena nacional impresionante, hablando de las obras de Quito y tratando de levantar la imagen de Augusto Barrera. Yo pienso que el presidente no fue el culpable definitivamente, pero hay un culpable. Independientemente del presidente, hay un culpable, y yo creo que Augusto Barrera, a pesar de haber tenido una magnífica obra como alcalde de Quito, que lo repito, fue un pésimo comunicador. No fue un candidato que estuvo a la altura, no fue un candidato que frenteó. Y en el famoso debate que hubo por la radio, con Diego Kendo, entre Rodas y Barrera, se vio claramente evidenciado las debilidades comunicacionales de Augusto Barrera, en donde no supo rebatir las acusaciones de Rodas. En verdad, yo creo que Rodas fue muy simple, fue muy pobre en ese debate. Augusto Barrera tuvo varias oportunidades de haber podido ganar fácilmente ese debate con argumentos, pero sin embargo no tuvo la certeza de hacerlo. Yo creo que faltó comunicación, faltó habilidad, y creo que también le faltó un estratega Alianza País. El hecho de que Vinicio Alvarado, el estratega tradicional del proyecto político, esté en el Ministerio de Turismo y haya sido alejado de la parte política, incidió mucho también en que los candidatos de Alianza País no hayan tenido, digamos, una publicidad interesante, no hayan tenido un mensaje que calara en el electorado.
En segundo, señora Cordero, le doy la palabra a usted para que hablemos de los errores que el mismo presidente en el Ecuador reconoce. Tengo que hacer una pausa, antes revisamos los mensajes que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, que la pueden ver ahí en estos momentos en pantalla, y vamos a una pausa y ya regresamos. Gustavo Pérez dice: los ecuatorianos expresaron su voto como debe ser y entienden que ya es tiempo de un futuro mejor para mejorar el país. César Barrios dice: es un fuerte golpe para el gobierno de Correa. Es hora de que en Ecuador gobierne una política más transparente. Leonel Coronado dice: bien, la democracia se construye con la participación política de los distintos sectores de una sociedad.